Bueno, nuevamente a todos les deseo buenas noches. Qué bueno estar aquí nuevamente con ustedes para compartir, como decía el hermano en la oración, estudiar, escudriñar, aprender, guardar y en lo más profundo de nuestro corazón la bendita palabra del Señor. Alimento espiritual, alimento que fortalece el alma, conocimiento eterno, principios incambiables, nada más y nada menos que palabras de vida eterna, las palabras que encontramos nosotros en el Evangelio. La mejor decisión que usted ha tomado hoy es sacar un tiempo, de su tiempo, de esta vida tan agitada, tan complicada, para tener este espacio con la palabra del Señor. Muy agradecidos con la iglesia aquí en Bogotá, en Garcés Navas, que siempre tiene este espacio para estudiar la palabra del Señor. Y nuevamente, pues les agradezco la invitación y espero que esta lección a todos nos sirva espiritualmente. ¿Cuántos de nosotros hemos leído Tercera de Juan? Cuando usted abre la carta de Juan, encontrará que es una carta muy corta. Simplemente encontramos allí unas cuantas referencias a unos personajes y no es mucha información la que nosotros podamos sacar porque no es una carta, valga la redundancia, no es una carta extensa, es una carta muy sencilla. Pero de esta carta podemos aprender lecciones muy importantes. Esta lección de Tercera de Juan vamos a encontrar o vamos a resaltar tres estilos de vida. Dos debemos imitar y una debemos rechazarla. Las dos primeras cartas de Juan, si usted también las ha leído, sabe que Juan tiene mucho que decir sobre los maestros. También nos habla de los maestros que se habían infiltrado en la iglesia, las falsas enseñanzas que provenían de estos falsos maestros. Juan los llama en estas dos primeras cartas, los llama anticristos, los llama falsos profetas. Pero cuando usted estudia la tercera carta de Juan, tiene muy poco que decir sobre los falsos maestros. Es más, su tema principal es la comunión y la hospitalidad, no es más. Ahora, Juan dirigió su carta a un hombre que se llama Gallo. También señala a un hombre llamado Demetrio y otro que es Diótrefes. La verdad, hermanos, cuando Juan dirige esta carta a Gallo, realmente es un hermano desconocido en el Nuevo Testamento, porque usted no encuentra a Gallo en todo el Nuevo Testamento, solamente en esta referencia del apóstol Juan. Pero Gallo tiene una característica. Según Juan, según la escritura, había sido un hombre extraordinariamente hospitalario, que es el primer estilo de vida que nosotros resaltamos aquí. Gallo había llevado a misioneros o evangelistas viajeros, los había llevado a su hogar, les había dado todo el aliento posible. Gallo había apoyado la evangelización en recibir a los misioneros en su casa. En el transcurso de la carta, encontramos que Juan mencionó a otro hombre desconocido llamado Diótrefes y también a otro hermano llamado Demetrio. Diótrefes es como el otro lado de la cabulla, es como el otro extremo en donde se encuentra. Juan pone a un lado a Gallo y al otro extremo pone a Diótrefes. Diótrefes había amado la preeminencia para sí mismo. Diótrefes rechazaba la hospitalidad de los evangelistas viajeros y había llegado al extremo de prohibir a cualquier otro hermano de la iglesia que recibiera predicadores en su casa. Finalmente, como en la mitad de estos dos lados, Gallo y Diótrefes,
encontramos a otro hombre que se llama Demetrio. Tampoco sabemos mucho de Demetrio, como tampoco sabemos mucho de Gallo y de Diótrefes, solamente por lo que encontramos en la tercera carta de Juan. Pero ¿quién era Demetrio? Bueno, aparentemente era uno de los misioneros viajeros que Gallo había hospedado en su casa. El apóstol elogió a Demetrio, dijo que la verdad que él predicaba daba testimonio de él mismo. Y Juan añadió su testimonio personal a la bondad de este hombre, que poco se sabe de él, simplemente un misionero viajero, como lo describe Juan. Gallo era digno de elogio por tener hospitalidad que le dio a Demetrio y a otros como él. Pero Juan censuró a Diótrefes por ser un hermano que no mostraba hospitalidad en absoluto. En tercera de Juan, el autor le dijo a Gallo que si aceptaba a los falsos profetas en su hogar, les brindaba apoyo y los encaminaba, pues estaba participando en todo el daño que un falso profeta hacía. Pero también dijo a Gallo que cuando ayudaba a un hombre predicador, un hombre que predicaba la verdad, estaba participando en la buena obra que hacía el evangelista, quien ayuda y anima, sea que la persona ayudada esté haciendo el bien o esté haciendo el mal. El que le ayuda participa en lo que hace. Es pues esto una pequeña introducción de lo que yo les podría decir, lo que es tercera de Juan. Bueno, vamos entonces a entrar en materia, hermanos, y los quiero invitar entonces, perdón la redundancia, para que usted abra esta tercera carta de Juan. Abra tercera de Juan, por favor. Tiene un único capítulo. ¿Y cuál es el mensaje de tercera de Juan? Bueno, uno de los mensajes, perdón, de tercera de Juan, es la comunión y la hospitalidad. Son temas sencillos, pero déjeme decirle que son temas que hacen parte de la vida cristiana. Si usted no tiene comunión y no es hospitalario, usted tiene un problema espiritual grave, un problema espiritual que se puede censurar y que se puede condenar. Si bien la palabra comunión no aparece en tercera de Juan, claro, léase toda la carta, que no le costará mucho tiempo, y usted va a encontrar que no aparece la palabra comunión, pero es el tema de la carta. El tema de la carta es la comunión. En su primera carta, primera de Juan, Juan había escrito acerca de la comunión. Vamos a leerla. Dice, primera de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La preocupación de Juan en su tercera carta era que su amigo Gallo fuera partícipe de la comunión que los siervos de Dios tienen con el Padre y con el Hijo. Obviamente esta referencia en primera de Juan es la misma referencia que encontramos nosotros en tercera de Juan. La comunión es uno de los temas de Juan y es uno de los temas que encontramos, vuelvo y repito, en la tercera de Juan. Juan le escribe a Gallo y ¿qué le dice a Gallo? Vamos a leerlo. Dice ahí tercera de Juan, capítulo 1, 5 y 6. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Bueno, este versículo 5 ¿qué está diciendo? Que Gallo tenía comunión con los hermanos. Tenía una comunión en donde se manifestaba que él prestaba un servicio a los hermanos. No dice qué clase de servicio. Más adelante en los versículos 6, 7 y 8 encontramos nosotros a qué clase de servicio se estaba refiriendo el apóstol Juan, pero en el versículo 5 simplemente dice, prestas algún servicio a los hermanos. Cuando Juan dice ahí, hermanos, desconocidos, ¿a quiénes se refiere?
¿A quiénes se refiere Juan cuando dice prestas algún servicio a los hermanos y especialmente a los desconocidos? Bueno, se infiere que no son de afuera, sino hermanos en la fe. Obviamente que él no conocía, pero por el hecho de ser hermanos, les prestaba el servicio cristiano, un servicio a toda la familia de la fe. Bueno, se refiere entonces Juan cuando dice ahí a los desconocidos que eran predicadores. Estos predicadores que llegaban sin previo aviso a la ciudad donde Gallo era el predicador de la iglesia. Entonces ellos adoraban con la iglesia. Estos misioneros visitaban las congregaciones, obviamente proclamando el mensaje de Cristo, y trabajaban y se esmeraban para edificar iglesias novatas, iglesias que estaban comenzando. Juan le recordó a Gallo que el mortero que une o el cemento que une a los cristianos entre sí es muy fuerte. Los creyentes son parte unos de otros porque son parte de Cristo, incluyendo cristianos desconocidos. Los cristianos aman universalmente, como Cristo ama universalmente. Y este amor lo encontramos nosotros aquí en el versículo 5, cuando dice, prestas algún servicio a los hermanos conocidos y también a desconocidos. Si usted es un hermano que simplemente ama a los de su iglesia local y no le interesa y no presta servicio a hermanos de otros lugares, déjeme decirle que usted no tiene el amor de Cristo, porque el amor de Cristo no es local, el amor de Cristo es universal. ¿Por qué, hermanos? Porque es demostrado en las Sagradas Escrituras. Cristo ama a todos. Uno no puede amar a unos y despreciar a otros. Uno no puede servir a unos y no servir a los otros. Bueno, y este amor se ve aquí en Gallo, lo que Juan describe de Gallo. Gallo amaba a los hermanos y también a los hermanos desconocidos. Eso, hermanos, nos enseña, vuelvo y repito, que los cristianos debemos amar universalmente. ¿Por qué? Porque Cristo ama universalmente. Cristo, hermanos, desea que todos conozcan al Señor. Sin embargo, hay un vínculo especial unos con otros y es el amor de Cristo. El vínculo entre los creyentes es la comunión que gozan. Dice ahí, hermanos, en Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Sí, hermanos, el vínculo especial que tenemos unos con otros es bien especial. Y más si son de la familia de la fe. El vínculo entre los creyentes, ¿cuál es? Es la comunión de la cual gozamos. El autor de la carta a los hebreos también escribió, permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿Cómo empieza el versículo 1? Permanezca el amor fraternal. Y bueno, siguió elaborando el mandamiento de el amor fraternal, cómo lo enlaza aquí el escritor de Hebreos. ¿De qué manera lo enlaza? Dice la hospitalidad. No os olvidéis de la hospitalidad. ¿Por qué? Porque por ella, o sea, pues por la hospitalidad, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Déjeme decirle, hermano, hermana, que si usted es un creyente en el Señor, obviamente se debe manifestar en su vida el amor fraternal. ¿Y cómo demuestra usted el amor fraternal? Hospedando, siendo un cristiano y una cristiana que tiene su hogar de puertas abiertas. Es muy bueno, hermanos, cuando entre la familia de la fe practicamos la hospitalidad. Hermano, bien pueda, la casa está presta para cuando usted venga. No es una casa grande, quizás es una casa pequeña,
Sí, la casa es chica, pero el corazón es grande. Aquí lo podemos atender, hermano. Bien pueda, nuestro hogar está abierto para que usted, hermano, hermana, nos pueda visitar. Eso es hermoso. Eso es demostrar que usted es un cristiano y que tiene amor fraternal. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos una actitud contraria? Nos hemos olvidado de la hospitalidad. No, a mí no me traiga a sus hermanos a la iglesia, aquí a la casa. Si hay un hermano que hay que hospedar, no, que lo hospede otro. Yo no quiero incomodarme, etcétera, etcétera. Pero no, los cristianos del primer siglo, hermanos, no sacaban o esgrimían argumentos negativos para no hospedar. Entonces, esta enseñanza del Espíritu Santo en Hebreos 13, no os olvidéis de la hospitalidad, parece haber anticipado las palabras de Juan a Gallo, que dice ahí en el versículo 5, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Déjeme decirle que prestar un servicio no es simplemente uno para hacia allá, dirigir una oración, dirigir un himno y dirigir un estudio. Servir a los hermanos es, como dice ahí, o conducirse fielmente en la congregación, es ser útil, no ser inútil. Amar, dice ahí el versículo 5, fielmente te conduces. ¿Cómo nos podemos conducir fielmente en una congregación si no prestamos ningún servicio a ningún hermano? A los conocidos, mucho más entonces a los desconocidos. Uno se conduce fielmente cuando su vida es una alternativa o es una vida, perdón, de servicio a los hermanos. Ahí demostramos nosotros el amor de Cristo. Bueno, por supuesto, hermanos, que los cristianos podamos nosotros tener en mente los desconocidos en un sentido genérico. Pero en tercera de Juan se está refiriendo especialmente a los predicadores que venían a la iglesia sin previo aviso. Usted lo puede leer ahí en tercera de Juan 1, de 7 al 8. ¿Sí? Aún así, las diferencias entre los dos no son tan grandes. Debemos practicar, hermanos, la hospitalidad. ¿Por qué? Porque la hospitalidad es una marca distintiva de los cristianos. Si usted es un cristiano fiel, una manera entonces de demostrarlo es que usted es hospitalario. La hospitalidad no es una casualidad que se introduce en las cartas de Juan cuando le escribe a Gallo. La palabra, hermanos, hospitalidad sugiere más que darle sopa a un hombre o comida a una mujer hambrienta. No, la hospitalidad, hermanos, era el tema del apóstol cuando le preguntó, que dice ahí, si alguien tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es una pregunta de retórica. ¿Mora el amor de Dios en alguien que teniendo para ayudar ve la necesidad de un hermano y cierra contra él su corazón? Obviamente, hermano, la respuesta es no mora el amor de Dios en él. Es más, no ha conocido a Dios. Está perdiendo el tiempo en la iglesia. Eso de escuchar sermones, aprender la Biblia, es bueno, pero si uno no tiene el amor por los hermanos cuando están en necesidad y uno se les brinda a ellos, realmente, hermanos, todo lo que profesamos simplemente es ruido, no es algo realmente valioso en nuestro cristianismo. También dice Juan, ahí, aparte de 1 Juan 3:17, también escribió, dice ahí, 1 Juan 4:7 y versículo 20, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Son grandes reseñas, grandes demandas de Juan para los cristianos. El amor de Dios, el amor demostrado, el amor práctico, el amor que se ve,
el amor que se manifiesta, el amor no solamente de palabras, también nos reprende cuando alguien dice que ama a Dios y aborrece a su hermano. Eso es algo contradictorio. Es la gran contraversión entre los cristianos, que profesamos a Dios unas cosas, pero nos comportamos con los hermanos de otra. Por eso muchos no son atraídos a las iglesias de Cristo, porque profesamos mucho el amor que poco ven ellos en nosotros y en nuestra vida. La iglesia, hermanos, nació en el día de Pentecostés, allá en Hechos capítulo 2. Usted lo puede leer. Y los cristianos vieron que entre ellos había pobres y había entre ellos mucho hermano necesitado. En Hechos 4 se nos dice que los cristianos vendieron sus propiedades, vendieron sus casas, hicieron de eso un bien común, se les distribuyó a quienes lo necesitaban. Los que tenían más ofrecían hospitalidad a los que tenían menos. Cuando Pablo escribió sobre la iglesia, usó comparaciones que enfatizaban la forma en que los creyentes velaban unos por otros. Una congregación de cristianos, o sea, compuesta por el cuerpo de Cristo, donde quiera que esté, es muy importante que tenga en cuenta que cada parte contribuye al bienestar del todo, que es la iglesia. El todo está formado por partes y la hospitalidad es un evento comunitario que une las partes del cuerpo. Pablo escribió, hermanos, en Primera de Corintios, en el capítulo 12, versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ayudarse unos a otros es hospitalario. La muestra de hospitalidad es de lo que trata de ser un seguidor de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque algunos son débiles en la fe. A veces falla una mano o un pie en el cuerpo. Algunos cristianos necesitan un estímulo constante. Sin embargo, hermanos, de eso se trata la obra de Cristo. En las iglesias locales siempre vamos a ver hermanos necesitados, gente que falla, gente desanimada, gente que tiene muchos problemas y bueno, nunca esperemos encontrar una iglesia sin problemas. No debemos quejarnos de que algunos cristianos contribuyen poco a la obra del Señor. Cuando los cristianos se hicieron cristianos, obviamente nacieron en la familia de Dios. Los cristianos nos debemos apoyar los unos a los otros sin esperar que nadie esté libre de fallas. Es un gran error pensar, hermanos, cuando algunos entran a la iglesia y empiezan a ver fallas en la iglesia y dice, ah, no, esta iglesia está llena de fallas y salen y se van. Obviamente no esperemos, nunca, hermano, esperemos encontrar una iglesia libre de fallas. Usted quiere una iglesia libre de fallas, entonces lo que usted está buscando es una iglesia conformada por los ángeles. Sería bueno entonces que si todos se transformaran en un ángel que no tuviera fallas en el momento en que se vistió de Cristo. No es así. Sin embargo, hermanos, en las iglesias de Cristo siempre vamos a encontrar falencias y siempre vamos a encontrar necesidades. Supla usted esas necesidades. Supla lo que falta a las iglesias locales. Entonces, parte, hermanos, de la vida cristiana es alarse, hospedarse, ayudarse, sostenerse unos a otros. Y no solamente a los que conozco. La carta de Juan nos habla de que hay que servirle aún a los cristianos desconocidos. Cuando los cristianos ven bondad en unos y otros, es correcto que se hable de esa bondad y nos alentemos. En su tercera carta de Juan, Juan le aseguró a Gallo que tanto él como los demás hablaban bien de su hospitalidad y hablaban bien de su amabilidad. Esto es una forma en que el cristiano debe actuar. No hay forma más eficaz de edificar el cuerpo de Cristo que ofreciendo palabras de alabanza a los que están haciendo lo bueno, a los que están haciendo lo correcto. A su amigo, el apóstol escribió, dice ahí, hermanos, vamos a leerlo.
Tercera de Juan 1, 5 y 6. Mire cómo Juan elogia a Gallo. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Dice ahí, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Entonces, es bueno hablar de la obra que hacen algunos en la iglesia, lo bueno de los hermanos, hay que hablar de lo bueno de los hermanos, hay que elogiar el trabajo de los hermanos, hay que elogiar el trabajo del predicador, hay que elogiar el servicio de los hermanos. Muchos de nosotros nos prestamos es para criticar el trabajo que hacen los hermanos en la iglesia. Mucho o poco lo que se haga en la iglesia, hay que elogiarlo. Hay que elogiar y hay que alabar de buena manera, sanamente, el trabajo de aquellos que están prestando un servicio en la congregación. Hermano, lo felicito por el trabajo que hace. Hermana, la felicito por el aseo que presta aquí en la congregación. Hermana, muchas gracias por abrirlo a tiempo. Hay que alabar a las hermanas que hacen el pan, el jugo, los que sirven, los que evangelizan, los que predican, los que visitan a los hermanos, los que dan un buen estudio. Hay que elogiar, hermanos, a esos hermanos por su buen trabajo. Eso hace Juan aquí con Gallo. Lo alaba de una manera sana. En conclusión, ¿sabe usted de las cosas buenas que hace la iglesia de la que usted forma parte? ¿Ha visto usted hermanos y hermanas dando sacrificadamente por ayudar a otros? Hable de eso, anímelos y haga usted también lo mismo. ¿Recuerda usted cómo se sintió la última vez que alguien vio algo bueno en usted y se lo dijo? Haga lo mismo con los demás. Los creyentes tenemos que afrontar nuestras faltas con valentía. Para eso sí somos envalentonados. Cuando vemos a un hermano en una falta, le caemos, no se la rebajamos. Bueno, eso hay que hacerlo. Obviamente, como Pablo, Pedro dicen que hay que hacer una exhortación, pero ¿y qué de las alabanzas? ¿Y qué de un hermano cuando se comporta bien? Ahí si no le caemos para alabarlo, para animarlo, para estimularlo. Cuando un hermano hace algo bueno, también hay que caerle con prontitud para reconocer su buena labor. Somos muy buenos para caer cuando los hermanos fallan y llegarles con la ley de Dios encima, pero cuando un hermano hace algo bueno, también hay que caerle con prontitud para alabarlo y reconocer el buen trabajo. Hermanos, las exhortaciones no se deben descuidar, pero déjeme decirle, las alabanzas a los hermanos tampoco se deben descuidar, porque es una de las lecciones que encontramos nosotros aquí en Tercera de Juan. Bueno, hermanos, mire, a todo el mundo le agrada tener una buena influencia sobre los demás. Sin embargo, algunas personas malinterpretan el significado real de un liderazgo. Y muchos dicen que no quieren ser líderes de la iglesia, no les apetece, no les llama la atención ser líderes de la iglesia. Pero hermanos, mire, ser un líder de la iglesia implica más que dirigir un canto, implica más que dirigir una oración, o ser un anciano, o ser un diácono. El liderazgo es mucho más que cumplir uno de estos roles. Los líderes influyen en otros para el cristianismo, guiándolos durante sus relaciones cotidianas. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. También dijo a los colosenses, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Colosenses 2, del 6 al 7. Ser una influencia, perdón, para Cristo constituye un desafío y una meta para todo cristiano. Ahora, ¿cómo alcanzamos este objetivo? ¿Cómo podemos nosotros llegar a tener un liderazgo de impacto? Bueno, un consejo, sea un siervo como Gallo. ¿Usted quiere ser un líder de impacto? Bueno, aquí hay un ejemplo, sea usted como Gallo. En Tercera de Juan encontramos un contraste entre dos hermanos. La carta va dirigida al amado Gallo. Juan lo menciona en su introducción, es lo primero que usted encuentra en la carta.
La carta va dirigida a un hermano, vuelvo y repito, como les he venido diciendo, a un hombre, a un hermano que se llama Gallo. Vamos a leerla. Tercera de Juan, versículo 1 y 3. El anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Bueno, Juan oró por Gallo y se regocijó por él, porque obraba en la verdad. Entonces, bueno, lo de los versículos 5 y 8 habló de por qué estaba tan agradecido como hombres, como Gallo. En el versículo 5, en el versículo 5, estaba tan agradecido que, mire cómo dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Y en el versículo 6 tiene una frase difícil de entender, que dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Esa frase es un poco difícil de entender. O sea, ¿cómo así que ha dado ante la iglesia testimonio de tu amor? Estaba diciendo que las personas como Gallo ayudó, dieron testimonio de que él los ayudó. Vuelvo y lo repito, estas personas a las que Gallo ayudó, estas personas o estos cristianos dieron testimonio de que él los ayudó. Continuó entonces en el versículo 6 diciendo, harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. La palabra encaminarlos es muy interesante. ¿Cómo así que encaminarlos? Es una palabra, obviamente, es un término coloquial en el idioma griego. Estaba diciendo que cuando estas personas llegan a su casa, permanecen ahí y emprenden su jornada de predicación, dice que Gallo les ayudó a hacer eso. Gallo los despidió de su casa y les ayudó en su viaje. Bueno, usted es un predicador, estuvo aquí en la ciudad, en mi casa, lo ayudamos, lo atendimos, fuimos hospitalarios. ¿Para dónde se dirige? No, yo voy para tal ciudad. Bueno, ¿qué necesita entonces para que usted siga la obra de predicación? Lo vamos a ayudar. ¿Qué necesita? Comida, alimento, dinero, pasajes. ¿Qué necesita? La palabra encaminarlo no significa, que le vaya bien y que Dios lo bendiga. No, la palabra encaminarlo significa dotarlos de las cosas necesarias para su viaje. ¿Qué se implica aquí, hermano? Mire, aquí hay una cosa muy importante y voy a hablar de la evangelización. Es que Gallo había hecho algo por los demás y lo había hecho de una manera correcta. Lo había hecho de una manera sencilla y silenciosa. Los hermanos fueron los que dieron a conocer la obra de Gallo. Juan les dijo que siguieran sirviendo a los demás. Eso lo dice en el versículo 3 de Juan, el versículo 7 y 8. ¿Sí? Cuando entonces dice ahí encaminarlos, significa que Gallo apoyaba la obra de evangelización. Y déjeme decirle lo siguiente, no queremos que los que salen a predicar dependan del mundo, ¿o sí? Si un hermano está predicando y está emprendiendo sus viajes de predicación, y nosotros como cristianos debemos apoyar la predicación, encaminarlos. No debemos esperar entonces que el mundo sea el que se encargue de apoyar a un evangelista. No creo que el mundo va a apoyar a un evangelista. No creo que los inconversos vayan a apoyar una obra de evangelización. ¿Quién la tiene que apoyar? Hombres como Gallo, hospedándolos en su casa y encaminándolos. Esa clase de hermanos son los que apoyan la obra de evangelización. Y vamos a leer entonces tercera de Juan 7 y 8 porque dice, porque ellos salieron por amor del nombre de él. ¿Quiénes son ellos? Los predicadores. ¿Salieron a dónde? Pues a predicar. Sin aceptar nada de los gentiles. Obvio, porque los gentiles no es que van a apoyar la obra de evangelización. Nosotros pues debemos acoger a tales personas
para que cooperemos con la verdad. Entonces, hermanos, usted quiere cooperar con la evangelización. Usted ora porque el mundo sea evangelizado. Usted ora por la predicación del evangelio. Si usted ora, entonces usted debe apoyar a los predicadores en lo que necesiten en su obra de predicación. Porque tercera de Juan, versículo 8 dice, debemos acoger a tales personas. ¿Para qué? Para que cooperemos con la verdad. Usted quiere que la verdad se extienda, apoye la predicación. Usted quiere cooperar con la verdad, apoye a los predicadores, hospédelos en su casa y déles todo lo necesario de lo que ellos requieran para su viaje, y eso es cooperar con la verdad. Si usted cree que esto no es así, déjeme decirle entonces y preguntarle, ¿quién apoyó la obra de Cristo y a los 12 apóstoles? 12 predicadores para arriba, para arriba, para abajo, predicando el evangelio. ¿Quiénes lo apoyaban? Si usted lee el evangelio de Lucas, usted va a encontrar que era un grupo de mujeres, eran las encargadas de meterse en la mano al bolsillo para sostener a Cristo y a los apóstoles. Dice Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, María Magdalena y otras mujeres, dice que les ayudaban con sus bienes. Y Jesús recorría todas las aldeas predicando el evangelio. Gallo y estas mujeres son realmente las que se necesitan en la iglesia del Señor para apoyar la obra de predicación. Entonces no queremos que los que salen a predicar dependan del mundo. Entonces, hermanos, ejercer un liderazgo de influencia no equivale a ser mandón. El liderazgo cristiano es la actitud de que juntos somos colaboradores y compañeros. Conseguimos que las personas sirvan porque les hacemos saber que vamos a trabajar con ellos y les damos nuestro apoyo. Si queremos tener una influencia, es la forma de hacerlo. Es el tipo de persona que era Gallo. Ahora, usted quiere ser una persona influyente en las demás, entonces sea como Demetrio. Dice ahí en tercera de Juan, versículo 12, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Juan mencionó aquí en el versículo 12 a un hombre llamado Demetrio, quien aparentemente era uno de los predicadores viajeros. Y el apóstol elogió a Demetrio. ¿Qué dijo de Demetrio? Dijo que la verdad daba testimonio de él. ¿Por qué? Porque él predicaba la verdad. Ese testimonio era porque él predicaba el evangelio. Y Juan añadió su testimonio personal a la bondad del hombre mismo. Gallo era digno de elogio porque recibió a Demetrio. Y obviamente también Demetrio de testimonio de Gallo y otros igualmente con él. Ahora, la parte negativa de la carta, no sea como Diótrefes. La forma en que Diótrefes ejercía su influencia era completamente diferente a la de Gallo. Gallo, Demetrio influenciaban en los demás ¿cómo? Prestando un servicio, no siendo un mandón, no siendo un dictador, ¿sí? No siendo, ¿cómo es que yo uso el término? Se me olvidó. Pero bueno, ¿qué dice ahí tercera de Juan 9 y 10? Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al que le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Qué cosa tan horrible. Hermanos, Diótrefes no los escuchaba, ¿sí? Porque quería ser el líder. Él quería ser ahí, figurar él. La forma de convertirse uno en líder es entregarse a los demás, no sobreponerse sobre los demás. Yo no sé por qué algunos hermanos varones piensan que ser líder, tan chévere, me nombraron líder, entonces yo aquí mando. Entonces yo aquí entonces
soy el que dicto las leyes y se hace como yo digo y de la manera que yo digo. Eso no es ser un líder. No, uno se convierte en líder mediante el servicio. Por eso dice ahí, por esta causa, versículo 10, si yo fuere, recordaré las obras que hace. Mire, hermanos, Juan era una persona cariñosa, amable. Sin embargo, él nunca se comprometía, dice ahí en el versículo, se comprometía en el asunto de tener una mala influencia con los hermanos. Dijo que recordaría lo que había dicho Diótrefes y lo reprendería por el bien de la congregación. Diótrefes no se conformó con oponerse a los demás cristianos, quería expulsar a los que no lo escuchaban. Eso es una manera incorrecta de relacionarse con los hermanos y es una manera incorrecta de influenciar a los demás. Uno no se impone a los demás, uno no impone su voluntad en la congregación, uno debe servir a la congregación. Y cuando usted sirve, hermanos, automáticamente el reconocimiento vendrá no por sus propios labios, sino por labios de otros, de quienes a usted sirvió o a quienes usted sirvió. De ahí viene el elogio y viene la alabanza. Entonces, hermanos, a Juan le preocupaba el crecimiento espiritual, ¿sí? Necesitamos entonces moldear nuestras vidas según como las personas, como Gallo, personas que están interesadas en hacer lo correcto y en ayudar y en influenciar a los demás hermanos y también a los desconocidos, y esta es la manera en que debemos ser como Cristo. Bueno, encontramos también, hermanos, otras lecciones aquí en la tercera carta de Juan, y es que existe una gran diferencia entre elogiar y dar un cumplido a las personas y adularlas. Usted lo puede leer en el versículo 5. No hay nada de malo en uno reconocer el trabajo de un hermano y elogiar su trabajo y animarlo. Y otra cosa es adularlo, usar de lisonjas para sacar provecho, para impresionar. La adulación es superficial, mientras que el elogio o un cumplido debe ser, hermanos, o deben nacer del corazón. Las personas que adulan a los demás es con la intención de manipularlos o de sacar provecho. Por lo general, a un adulador podemos adivinarle las intenciones de los elogios artificiales. Realmente no valen nada. Bueno, Jesús y los apóstoles, después de que estuvieron pendientes de cosas buenas en los cristianos, las elogiaron. Jesús, por ejemplo, dijo de los cristianos, vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo. Eso es un elogio espiritual, reconocible, aceptable y nacido del corazón. La segunda lección, hermanos, es que no se proponga encontrar la felicidad. Dice Juan ahí que él estaba feliz. Juan estaba realmente gozoso porque había servido a los hermanos. Y Gallo debería también sentirse así. Cuanto más usted se esfuerza por ser feliz, menos feliz es. Las personas más felices del mundo son aquellas que no se preocupan por ser felices. Estas personas se preocupan es por hacer lo correcto y ayudar a los demás en su trabajo. Cuando usted, hermano, hace lo correcto y ayuda a los demás, presta un servicio a los demás, en este proceso usted va a encontrar la felicidad. Sí, hermanos, en esta corta carta, versículos 3 y 4, está el secreto de la felicidad. Lo invito para que lo lea. ¿Qué es ser feliz? Cuando usted se comporta de cierta manera correctamente y ayuda a los demás. Y cuando usted hace ese trabajo, usted va a encontrar que en ese proceso, hermanos, la felicidad la va a encontrar. La tercera lección es trabaje duro en lugar de depender de sus talentos y habilidades. Gallo, ¿qué hacía, hermanos? Gallo simplemente hacía lo que podía. Ayudó a los predicadores, hospedándolos en su casa y encaminándolos en su viaje. Él hizo eso. Era su capacidad y no dependía, hermanos, de sus habilidades, de sus talentos. No, él simplemente hizo su trabajo. Gallo hizo su trabajo.
¿sí? Los mejores líderes son aquellos que simplemente hacen el trabajo. De aquellos que eran muy talentosos, muy capaces, unos pocos ni siquiera son cristianos fieles. Pero si nos proponemos a convertirnos en líderes, es posible que no lo alcancemos, pero si nos proponemos seguir a Cristo y hacer lo correcto, podemos convertirnos en el tipo de líderes que Dios desea en la iglesia del Señor. Y la cuarta lección, hermanos, siga lo bueno, pase lo que pase. Versículo 11. Juan hizo la siguiente observación en el versículo 11. No lo apunto, pero se lo voy a decir. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Qué significa esto? Este principio es cierto en todas las áreas. Siga el bien y no se preocupe demasiado por los que o por lo que hacen los demás. En la carta hay dos hermanos buenos y uno malo. Siempre va a ser así. Usted en la congregación puede encontrar hermanos que están actuando de una manera correcta y hermanos que están actuando de una manera incorrecta, como Diótrefes. Entonces, haga usted lo bueno, siga usted el camino correcto, siga siendo fiel, adore a Dios, independiente si hay un Demetrio, si hay un Diótrefes, si hay un hermano Gallo. No, haga usted lo bueno, siga usted el camino correcto, siga su cristianismo, independientemente de quién hace o quién no hace. Si hay alguien que haga bien o hay alguien que haga mal. Si hay alguien que se comporta correctamente o si hay alguien que se comporta incorrectamente. Si hay alguna acción buena, pues sígala. Si hay alguna acción, pues adelante, continúe. Incluso si usted sea el único que lo hace. Si la acción es mala, pues déjela, incluso si todos los demás participan en ella. Siga usted lo correcto. El secreto, hermanos, de vivir la vida cristiana es, siga lo bueno independientemente de quién lo haga o no lo haga. Estas son entonces, hermanos, las grandes lecciones que nosotros podemos aprender aquí de Tercera de Juan. Y muchas gracias, hermanos, por su atención. Aquí en Tercera de Juan, entonces, hemos encontrado tres estilos de vida, ¿sí? Dos buenos y uno malo. Espero entonces que hayamos sacado buenas lecciones y que usted y yo hayamos aprendido muy buenas cosas de esta carta de Juan, Tercera de Juan. Dios les bendiga, hermanos.